Guerreros satoshimaniacos del mercado. Bienvenidos al criptoespacio profundo, donde cada vela es una señal y cada día una batalla. Mientras todos miran hacia otro lado, algo enorme está pasando, y hoy lo vamos a desmenuzar. Ayer, los osos atacaron en algunas altcoins, pero lo que no mata fortalece. El campo de batalla sigue abierto para los héroes silenciosos de BTC y Ethereum. Corea del Sur prepara marco de monedas estables. Corea del Sur se adelanta con un marco regulatorio para monedas estables, con un proyecto de ley fijado para octubre. Por consiguiente, los reguladores buscan consolidar soberanía monetaria y evitar riesgos de fraude. Mientras se abre una nueva ventana de acumulación para los que entienden el juego cripto. Mientras todos miran Bitcoin, Corea redefine las reglas silenciosamente. Sumado a eso, Hong Kong advierte sobre el riesgo de fraude tras nuevas normas sobre monedas estables. Así que, guerreros del mercado, cada movimiento regulatorio es una señal que no podemos ignorar. Adopción y pagos cripto. Tailandia lanza entorno de pago cripto para turistas. En Tailandia, los turistas pronto podrán pagar con criptomonedas en un entorno regulado. En consecuencia, la adopción masiva se acelera, mostrando que el criptoespacio profundo no solo es para traders, sino también para usuarios cotidianos. No solo playas, ahora Bitcoin también es bienvenido en el paraíso. A su vez, esto envía una señal clara a los inversores institucionales. El futuro del turismo y DeFi se cruza de forma silenciosa. Institucional, acumulación silenciosa. Amdax cotizará BTC en Euronext Amsterdam. La firma holandesa Amdax planea cotizar su tesorería de Bitcoin en Euronext Amsterdam. De modo que los inversores institucionales comienzan a mirar de cerca esta acumulación silenciosa. Una señal que pocos ven, el retorno institucional está en marcha. Incluso Michael Saylor apunta a comprar la caída de Bitcoin, reforzando la narrativa de acumulación ninja. Al mismo tiempo, esto prepara el terreno para el próximo rally en BTC y ETH. Alt-season y mercado global. Alt-season depende de China y recesión. El próximo paso de Alt-season depende del estímulo de China y de la respuesta de los inversores frente a los temores de recesión. Por otro lado, cualquier retroceso puede ser una trampa de osos que limpia el campo de juego, permitiendo movimientos clave de acumulación. Si te detienes aquí, te pierdes la ventana de oportunidad que solo los que entienden pueden aprovechar. En consecuencia, cada vela en sol, XRP y DOGE debe leerse como un mensaje del mercado. Resistencias, soportes estratégicos y momentum nos hablan directamente. Bitcoin. $115.182. Bitcoin se mantiene firme por encima de los $115.000, con un soporte relevante en los $114.742. Sin embargo, una caída por debajo de esta zona podría llevarnos rápidamente a los $110.000 o incluso a los $105.000. Algunos analistas consideran este escenario como una corrección estratégica antes de un nuevo repunte. ¿Es esta la calma antes de la tormenta, o una trampa de osos esperando ser activada? Ethereum. $4.300. Ethereum continúa fortaleciendo su posición en los $4.300, muy cerca de la resistencia crítica de $4.500. Si logra romper esa barrera, podríamos asistir a un salto directo a los $4.600 o más. El ecosistema sigue vibrante con dApps y Layer 2, pero cualquier retroceso podría llevarnos a los $4.200. ¿Ethereum está listo para romper sus límites, o caerá bajo la presión del mercado? Solana. $181.99. Solana se defiende tenazmente en el soporte de $180, con presión creciente para superar los $185. La red sigue recuperando impulso y volumen, lo que podría proporcionarle ese empuje necesario para dejar atrás correcciones anteriores. ¿Solana logrará superar su resistencia, o se quedará atrapada en su rango actual? XRP $2.98. XRP pierde un poco de fuerza pero aún se sostiene firmemente sobre los $2.95. El mercado está tenso y muchas ballenas observan este nivel con atención.
cualquier noticia legal o institucional podría ser el catalizador para un ascenso o un descenso temporal. ¿XRP está a punto de despegar? ¿O se prepara para una corrección? Dogecoin. 2.232 centavos. Dogecoin se mantiene por encima de los 22 centavos y se prepara para atacar la resistencia de 25 centavos. La comunidad meme está vibrante como nunca, y un nuevo rally es posible si el entusiasmo resurge. ¿Dogecoin está listo para un nuevo rally? ¿O su impulso se desvanecerá? Guerreros, mientras el criptomercado sigue su danza silenciosa, los gobiernos no se quedan atrás, están moviendo sus piezas para redefinir quién controla el juego. Por lo tanto, Corea del Sur se prepara para imponer un marco regulatorio sobre las stablecoins que podría cambiar la forma en que las monedas digitales interactúan con la economía local y global. Al mismo tiempo, Tailandia avanza con un sistema de pagos cripto para turistas, señalando que la adopción masiva no es un futuro lejano, sino un presente que golpea directamente a la liquidez del mercado y la percepción del cripto como un activo global. Así que, mientras algunos observan desde lejos, los jugadores institucionales también empiezan a moverse. Amdax planea llevar su tesorería de Bitcoin a Euronext Amsterdam, demostrando que la inversión institucional en BTC ya no es una idea abstracta, sino una estrategia que redefine la dominación financiera. Además, los riesgos no desaparecen. Hong Kong advierte sobre fraude y explotación ante estas nuevas regulaciones, recordándonos que cada ventana de oportunidad también es un terreno minado para los que no leen entre líneas. Por otro lado, estas maniobras reflejan cómo la geopolítica cripto y la acumulación institucional se entrelazan. Cada decisión política, cada nuevo marco regulatorio y cada piloto de adopción masiva se convierten en señales que los guerreros del mercado no pueden ignorar. Entonces, la pregunta no es si el cripto cambiará, sino quién logrará dominar el sistema mientras todos los demás miran a otra parte. Entonces, lo que vimos hoy no es solo un conjunto de noticias, sino la evidencia de que la guerra cripto global se mueve a pasos silenciosos pero estratégicos. Por lo tanto, cada ley, cada regulación, cada movimiento institucional, desde Corea del Sur hasta Amdax en Euronext, no es casualidad. Es un tablero de control diseñado para definir quién domina el dinero digital. Por otro lado, mientras algunos hablan de protección y compliance, en la sombra se limita la libertad financiera y se condiciona la soberanía digital. Así que, cada oportunidad de acumulación, cada señal de rally en BTC, ETH, SOL, XRP y DOGE, debe leerse como un mensaje que solo los que entienden pueden interpretar. Además, algunos países siguen caminos divergentes, revelando fracturas en la narrativa global, mientras que movimientos institucionales silenciosos redefinen el equilibrio de poder. Mientras tanto, la Casa Blanca y los grandes players juegan sus cartas estratégicamente. Y lo que nadie te está contando sobre estas maniobras puede cambiar todo tu mapa de inversión. Por lo cual, guerrero del mercado, cada vela, cada altcoin y cada retroceso no son simples números, son señales, advertencias y oportunidades para quienes saben leer entre líneas. Entonces, si quieres permanecer en el juego y anticipar la próxima jugada, mantente alerta, mantente informado y recuerda. Así que, Satoshi maniáticos, cada noticia, cada movimiento, es parte de nuestra guerra cripto silenciosa. Cada Satoshi es un voto, cada altcoin una trinchera. No obstante, la batalla no termina aquí. Suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia. A su vez, recuerda que los enlaces están en la descripción con bots y herramientas automatizadas para maximizar tus estrategias. Recuerda, guerreros del mercado, lo que no mata fortalece, y el campo de batalla cripto está lleno de señales que solo los que entienden saben leer. Hasta la próxima, y que cada vela te muestre la visión y ventaja que necesitamos para dominar el sistema.